Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, para compartir con ustedes para compartilhar com vocês unos momentos de compañerismo e companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra de Deus y su programa e do seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. a esse tempo final. Para lo cual quiero leer Quero ler en San Juan capítulo 7, em São João, capítulo 7, versos 14 en adelante, do verso 14 em diante, donde nos dice: aonde nos diz: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Y se maravillaban todos los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina. Jesús les respondió y dijo: Jesus lhes respondeu e disse: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é la bendición de hacer la voluntad de Dios. fazer a vontade de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Sentar-se pelo ter a bondade. Toda persona llega a este planeta Tierra Toda pessoa chega a este planeta Terra para hacer la voluntad de Dios. para fazer a vontade de Deus. Pero no toda persona hace la voluntad de Dios. Nem toda pessoa faz a vontade de Deus. Y no toda persona Nem toda pessoa conoce la voluntad de Dios. conhece a vontade de Deus. Se requiere Se requer conocer la voluntad de Dios, conhecer a vontade de Deus, la cual está expresada en su palabra a qual está expressada na sua palavra para cada edad para cada época, y para cada dispensación. para cada dispensação. De edad en edad De era em era, y de dispensación en dispensación, de dispensação em Dios ha enviado a este planeta Tierra Deus tem enviado a esse planeta Terra seres humanos. seres humanos. Ha enviado Tem enviado sus hijos seus filhos a este planeta Tierra a este planeta Terra para vivir para viver aquí en la tierra aqui na Terra, haciendo la voluntad de Dios. fazendo a vontade de Deus. En la oración Na oração que le enseñó Jesús a sus discípulos, cuando ellos querían que Jesús les enseñase cómo orar, como orar, una de las cosas uma das coisas que Jesús enseñó a sus discípulos seus discípulos fue a pedir que se hiciera la voluntad de Dios, fizessem a vontade, así como en el cielo, assim no céu, aquí en la tierra. na terra. Hágase tu voluntad, Faça-se a tua vontade, como en el cielo, assim no céu, aquí en la tierra. como na terra. La voluntad de Dios A vontade de Deus debe ser hecha deve ser feita en toda la creación, em toda a criação, no solamente en este planeta Tierra, não somente neste planeta Terra, sino mas en toda la creación. em toda a criação, No solamente en el cielo, não somente no sino en toda su creación, aquí en la tierra, en medio de los seres humanos. seres humanos. Y ahora cuando Dios envía a la tierra un hijo suyo, A filho seu, ¿es para qué? para que Para que haga la voluntad de Dios faça a vontade de en la edad na época y dispensación que vive. em que está vivendo. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, Jesús está predicando y sanando a los enfermos
y está enseñando a la gente está mostrando el camino de Dios. o caminho de Deus. Algunas personas decían, Algumas pessoas diziam, ¿cómo este sabe letras como este sin haber estudiado? sem ter estudado, O sea que no era que não era un líder religioso líder que había ido a un seminario fora a um o a un instituto religioso o a una universidad ou a uma universidade, para formarse como un ministro, ministro, para obtener para obter su título seu título de teólogo. de teólogo. Más bien era un joven carpintero de Nazaret, Melhor era jovem carpinteiro de Nazaré, el cual venía enseñando o qual vinha mostrando la palabra de Dios y venía haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el programa divino o programa divino que Dios que Deus tenía en él. Y el programa divino que venía sellado en Jesús vinha selado em Jesus. era el programa de la primera venida de Cristo, la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel en carne humana en medio del pueblo hebreo. Allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Era Emmanuel. ¿Y vino para qué? Para hacer la voluntad del Padre Celestial y cumplir así la obra de redención, que fue la parte culminante de la primera venida de Cristo. Sanar a los enfermos, Curar os enfermos, echar fuera demonios, lançar fora os demônios, multiplicar los panes y los peces, ficar os pães y todas esas cosas maravillosas que Jesús hizo que Jesus fez, son muy hermosas. são muito famosas. Pero lo más importante para lo cual Jesús vino fue para morir en la cruz del Calvario Na cruz do Calvário, y luego resucitar ressuscitar, y ascender al cielo subir ao céu, y sentarse en el trono de Dios. o trono de Deus. Y Jesús sabía Jesus sabia todas esas cosas. Él sabía para qué estaba en la tierra. que estava na Y cada hijo de Dios debe saber para qué ha venido a esta tierra. vida esta terra. Jesucristo sabía que había venido Que era al final no final de la dispensación de la ley, da ação da lei, en donde una nueva dispensación nova dispensação, se entrelazaba con la dispensación de la ley. La dispensación de la gracia se estaba entrelazando con la dispensación de la ley, y el mensajero para la dispensación de la gracia era Jesucristo, nuestro Salvador. Estuvo allí como un mensajero dispensacional. Pues Dios tiene solamente 7 mensajeros dispensacionales. De tantos profetas que Dios tiene, los cuales están registrados a través de la historia bíblica, de todos ellos, los mayores son 7. Son los 7 profetas dispensacionales. Porque Dios tiene 7 dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, y su mensajero dispensacional fue el profeta Adán. Estos profetas vienen con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, y ellos tienen un espíritu teofánico de otra dimensión. Son ángeles administradores, espíritus administradores. ¿Recuerdan a Samuel? Un poderoso profeta de Dios profeta de Deus y último juez e o último juiz del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Bajo el tiempo de los jueces, Sobre o tempo dos juízes, el que reinaba sobre Israel, quem reinava sobre Israel, ¿sabe quién era? sabe quem era? Dios. Era Deus. Y por medio de los jueces, Dos juízes, de los cuales Sansón también fue uno de ellos, Gedeón también, Jehú también, y Samuel, que fue el último, y fue un profeta también, un profeta juez. Por medio de esos hombres, de esos jueces, Dios estaba reinando sobre el pueblo hebreo. ¿Y saben cómo se llama esa forma de reino? se chama essa forma de reino, La teocracia. Por eso es que para el reino milenial, reino milenial, la forma en que Dios estará obrando será será teniendo tendo jueces juízes sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu, Tienen los apóstoles, tem os apóstolos, pues Cristo le prometió a ellos que se sentarían sobre 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. 12 tribos de Israel. Y ese también es Esse
para los gentiles, para os gentios. porque Cristo tiene 7 mensajeros 7 mensageiros. en medio de su iglesia entre los gentiles, y luego en la edad de la piedra angular tiene un mensajero dispensacional, el cual es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, vean ustedes, en el capítulo 20, verso 4 al 6, nos enseña que se establecieron tronos y se sentaron sobre los tronos aquellos que recibieron facultad para juzgar. Y nos dice la Escritura que los redimidos, vamos a ver cómo lo dice aquí, porque esto es el reino teocrático siendo establecido. Ese reino milenial es un reino teocrático. Capítulo 20, verso 4 en adelante. Luego que el diablo es atado y colocado, arrojado al abismo, al final de la gran tribulación, luego viene el reino milenial. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dizia as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Y serán reyes, E serão reis, y serán jueces también, e serão juízes, y serán sacerdotes también. e também serão sacerdotes. Y esas 3 cosas E estas 3 también estarán en Jesucristo, também estarão porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. os senhores. Y Él también E ele também es el sumo sacerdote sumo sacerdote del templo celestial. Y Él también es el juez de todas las cosas, de todas las cosas. de todas as coisas. Él es el juez Ele é o juiz de toda la tierra. de toda a terra. Y vean ustedes, todo lo que Cristo es, lo somos también nosotros, porque somos coherederos con Él. Herdeiros com ele. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver este glorioso reino milenial, este glorioso reino milenial, en donde el trono de David onde o trono de Davi será restaurado será restaurado y en donde Cristo e onde Cristo se sentará, porque Él es el heredero ele é o herdeiro a ese trono. a este trono. Y con Él, E com ele, Él se sentará al vencedor en su trono, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Jesucristo se sentó en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar santísimo del templo celestial, encontramos que Jesucristo sentará al vencedor en su trono terrenal, que es el trono de David. Y como hijo de David, Él hereda el trono de David. Y ahí se sentará con Cristo, el vencedor. También en la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto es un templo espiritual y es también un reino, el reino de Dios, tenemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo donde está el trono de Dios, sobre el arca del pacto. Y el trono de Dios es el propiciatorio. Y ahora, vean ustedes, en la iglesia del Señor Jesucristo estará el arca del pacto, Cristo la palabra, en el lugar santísimo, y ahí Cristo estará manifestado sobre su trono humano que Él tendrá, donde estará
Cristo la palabra, hecho carne, en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Así es que, en el templo espiritual de Cristo, tendremos el trono humano de Cristo, y ese es el que se sentará con Cristo en su trono literal en medio del pueblo hebreo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Así como cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue el templo humano de Dios y el trono humano de Dios. Y ese fue el lugar donde Dios moró en toda su plenitud en la primera venida de Cristo. Y desde ese trono humano, el Padre Celestial le hablaba al pueblo hebreo. Por eso Él podía decir: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. Era el Padre que moraba en Él, el cual le mostraba las cosas que Él debía hablar. Y Él hablaba, no conforme a su propia voluntad, sino conforme a la voluntad del que lo envió, el cual colocaba en Él las palabras que Jesús tenía que hablar. Por eso Él decía: las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre, del que me envió. En la lectura que tuvimos al principio, Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora podemos ver que Él no hablaba de su propia voluntad. Él lo dice aquí: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora Jesús no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba las palabras que el Padre colocaba en su boca. Miren aquí, en el capítulo 14 de San Juan, nos dice: versos 6 en adelante, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vean ustedes, Vejam vocês, la primera venida de Cristo, primeira vinda de Cristo, la venida del Hijo de Dios, fue para revelar foi para revelar al Padre. El Padre estaba en su Hijo. Era la revelación del Padre a través de su Hijo. Para el día postrero tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo viene en y por medio de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio del ángel de Jesucristo. Así como la revelación del Padre vino por medio de Jesús. Y ahora, así como Jesús estaba revelando al Padre, y eran las obras del Padre, y era la palabra del Padre la que Jesús hablaba, y las obras del Padre las que Jesús hacía, para el día postrero
las obras y palabra que hablará el ángel de Jesucristo serán las obras de Jesucristo y las palabras de Jesucristo para el pueblo de Dios. Y ahora veamos aquí. Le dice Jesús a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Não crees tú que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Las obras eran las obras del Padre a través de Jesús. As obras do Pai através de Jesus. Y las palabras que Jesús hablaba eran las palabras del Padre por medio de Jesús. Era el Padre hablando por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Y ahora, para el día postrero, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es Jesús hablando. Y ahora, ¿cómo nos va a hablar en el día posterior y nos va a dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 6, capítulo 22, verso 6, dice la forma: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo estará velado y revelado en el día postrero, hablándonos todas las cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo las obras que Él ha prometido realizar en el día postrero. Ese es el misterio de la revelación de Jesucristo para el día postrero. Ese es el misterio contenido en el ángel del Señor Jesucristo. Con razón Juan quiso adorarlo en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10, porque vio a Jesucristo velado y revelado en su ángel mensajero, dando a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso encontramos en algunas ocasiones a Jesucristo hablando en primera persona, y en otras ocasiones encontramos al ángel hablando. Pero es Jesucristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo vino a Juan por Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, donde estaba velado y revelado Cristo en el Espíritu Santo. La revelación del Padre fue en Jesús, su Hijo. La revelación de Jesucristo para su iglesia, para el día postrero, es a través de su ángel mensajero. Por eso es que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Él fue el que le reveló a Juan el apóstol todo este libro del Apocalipsis, que es un libro simbólico, pero que cada uno de esos símbolos tiene un significado. Y ahora, para el día postrero, Jesucristo envía a su ángel mensajero en medio de su iglesia para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero, en el día postrero, estará en carne humana en medio de la iglesia de Jesucristo, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Él viene en el nombre del que lo envió.
en el nombre del Señor Jesucristo. Y viene hablando las palabras de Jesucristo. Y viene revelando a Jesucristo. Y viene haciendo las obras del que lo envió. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora veamos lo que nos dice en la página, vamos a ver, en el capítulo 10 de San Juan. Vamos a ver algo ahí. Verso 32 en adelante del capítulo 10 de San Juan dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas me apedréis? Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Vean ustedes las obras que Jesús hacía. Eran las obras del Padre, las cuales el Padre había prometido realizar en ese tiempo. Pero tenía que tener un velo de carne, un profeta, a través del cual llevar a cabo esas obras. Y ese hombre era nuestro amado Señor Jesucristo. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Y si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Pois se a lei chamou deuses a aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Vean ustedes, Vejam vocês, se refiere a los profetas, a los cuales llamó dioses, porque la palabra de Dios vino a ellos. Ellos fueron la palabra de Dios para el tiempo en que ellos vivieron. Y ahora la palabra estaba en toda su plenitud en Jesús de Nazaret. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que era con Dios y era Dios, hecho carne en medio del pueblo hebreo, hecho hombre en medio del pueblo hebreo, el ángel de Jehová, que era con Dios y era el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el cual luego se hizo un cuerpo de carne llamado Jesús y vivió en medio del pueblo hebreo. Ahora sigue diciendo Jesús: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Porque dije, Porque disse, Hijo de Dios soy. sou filho de Deus. Por eso, Por isso, ustedes dicen que estoy blasfemando. eles dizem que eu estou blasfemando. Miren ustedes lo que a continuación dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para que conocieran
ese misterio de la manifestación del Padre en su Hijo, en Jesús. Porque las obras del Padre, prometidas para ser llevadas a cabo en ese tiempo, estaban siendo llevadas a cabo por un hombre llamado Jesús, en el cual estaba Dios en toda su plenitud manifestado. Ahora podemos ver que la lucha fue grande para Jesús, pero lo obtuvo la victoria. También encontramos en el capítulo 8, versos 56 al 58, que Jesús dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraão, vosso pai, ressuscitou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Entonces le dijeron los judíos: Então disseram-lhe os judeus: aún no tienes 50 años, ainda não tens 50 anos, ¿y has visto a Abraham? viste a Abraão? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eu sou. Ahora podemos ver cómo Jesús nos dice que antes que Abraham estuviera en la tierra, ya Jesús era. Pero su cuerpo nació en Belén de Judea. Pero su cuerpo teofánico ya era. Le apareció en su cuerpo teofánico a Abraham como Melquisedec. Y luego el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le apareció Dios como Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y comieron con Abraham. Dios se materializó delante de Abraham, y los arcángeles también. Y ese es un misterio, el cual para el día postrero se materializará en medio de la iglesia de Jesucristo. Aquello es de figura de lo que estará sucediendo en este tiempo final, antes de la destrucción del reino de los gentiles, antes de la destrucción del reino del anticristo. Ahora podemos ver los tipos y figuras allá en el Antiguo Testamento. La Escritura nos dice en Daniel capítulo 12 que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo hebreo. ¿Y quién dice eso? Lo dijo el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Miren cómo el arcángel Gabriel habla de otro arcángel, del arcángel Miguel. En otra ocasión también le dijo al profeta Daniel que la oración de Daniel había sido escuchada en el cielo y que por esa causa el Gabriel había sido enviado, pero se había tenido que detener por 21 días a causa de que tuvo una lucha, una pelea con el príncipe de una nación, y el arcángel Miguel vino para ayudarlo. Gabriel dice: y nadie me ayudó sino Miguel vuestro príncipe. El reverendo William Branham nos dice que el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo. Le anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María y también a los pastores que estaban aquella noche que nació Jesús. Estaban en el campo y el arcángel Gabriel con un ejército celestial, con un coro celestial, vinieron cantando y dando así la bienvenida a Jesucristo, el rey que estaba naciendo en Belén de Judea. Porque cuando nace un rey hay cánticos, y si los seres humanos no le cantan,
Dios envía del cielo un arcángel con una hueste celestial cantando en el nacimiento del rey. Ahora podemos ver al arcángel Gabriel. Él anunció la primera venida de Cristo. Él es el arcángel para la iglesia hebrea, pero también Él es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver en la página 33 del libro de citas, párrafo 282, el cual es un párrafo del mensaje La creencia de María, predicado en el año 1960 en Phoenix, Arizona. Miren lo que dice aquí. Y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. Ahí tenemos un misterio del reino de Dios para ser revelado en este tiempo final y para ser manifestado en este tiempo final. Vamos a ver un poquito aquí la página 17. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Verso 120. Vamos a ver cuál es el lugar aquí. (130) el verso dice: ese es el gran Jehová Dios. ¿Usted sabe lo que él dijo? Él tan solo se extendió y tomó una mano llena de átomos, tomó un poquito de luz cósmica, y la vació así y se fue un cuerpo y entró en él y fue todo. Eso fue cuando le apareció a Abraham. Fue que Dios se hizo un cuerpo allí para él. Pero vean ustedes, y luego, ¿qué pasó? Dijo: ven para acá, Gabriel. Ese gran arcángel fue. Dios le hizo otro cuerpo, entró en él. Ven, ven aquí, Miguel, o sea, al arcángel Miguel. El ángel en su lado derecho, y ahí él hace quiere decir que está ahí creándole un cuerpo al arcángel Miguel también, y le dice: para ti, entra en él. Y entonces siguieron caminando y le aparecieron a Abraham, y Abraham, cuando los ve, se postra delante de uno de ellos y le dice: mi Señor. Se postró delante de Elohim. Abraham le llamó Elohim. Ahora ese es un misterio. Allí está establecido el tipo y figura para el día postrero. Porque para el día postrero, estos eran los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús manifestados
en la tierra. Y desde el cielo estará obrando Elohim, Gabriel y Miguel. Ven ustedes desde otra dimensión, pero estarán obrando en medio de la iglesia primeramente y después en medio del pueblo hebreo. Y ahí tenemos visitando a Abraham, al Hijo del Hombre, con sus ángeles. ¿Ven ustedes la representación en la iglesia de Jesucristo de los ángeles? Gabriel y Miguel son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Ahora podemos ver que hay un misterio grande ahí, pero todo eso está en el programa divino, por lo tanto será respaldado por Dios. Y los arcángeles de Dios, con sus ejércitos celestiales, estarán luchando en favor de todo ese programa divino que Dios tiene para este tiempo final, en favor de su iglesia, en la edad de la piedra angular y en favor del pueblo hebreo. Ahora podemos ver este misterio un poquito nada más. Recuerden que todo lo que sucede en el cielo, luego en la tierra, vuelve y sucede entre seres humanos. Ahora podemos ver que para el tiempo final se levantará el arcángel Miguel, conforme a Apocalipsis capítulo 12 y Daniel capítulo 12 también. En el Apocalipsis del Antiguo Testamento tenemos al arcángel Miguel en el capítulo 12 y tenemos al arcángel Miguel en el Apocalipsis del Nuevo Testamento en el capítulo 12 también. Y ahora estará en favor del pueblo hebreo. Ahora aquí hay un misterio muy grande que en alguna ocasión les estaré dando a conocer cuando sea el momento para darlo a conocer. Ahora podemos ver que estamos viviendo en un tiempo en que los arcángeles de Dios estarían bien ocupados trabajando en favor de la obra de Dios, en favor de la iglesia de Jesucristo y en favor del pueblo hebreo. Ahora podemos ver que hay grandes bendiciones celestiales para todos nosotros. Hay gran bendición para todos los que hacen la voluntad de Dios, los que reciben la palabra de Dios correspondiente al tiempo que les toca vivir y son colocados en la edad que les toca vivir y sirven a Cristo en la edad que les toca vivir y se mantienen perseverando, sirviendo a Cristo con amor divino, trabajando en su obra todos los días de su vida y recibiendo su palabra revelada para el tiempo en que vive. Su palabra revelada para los hijos de Dios es el alimento espiritual para el alma de cada hijo de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para este tiempo final, la palabra que estaremos recibiendo y comiéndonos es la palabra de Cristo. Por lo tanto, es el fruto del árbol de la vida para vivir eternamente. Si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten, seremos transformados. Y así tendremos la bendición de recibir el nuevo cuerpo sin ver muerte. Por lo tanto, nadie llorará por nosotros, porque siempre
Miren ustedes, cuando la persona viene a este mundo, viene llorando y sus padres riendo y sus familiares riendo. Luego cuando la persona se va, él se va contento si servía a Cristo, se va riendo y gozando, y sus familiares se quedan llorando. Dicen que el que ríe último ríe mejor, y el que se va habiendo servido a Cristo ríe último. Primero rieron sus familiares y él vino llorando, pero después ese que vería llorando, ese niñito, luego se va riendo para el paraíso porque servía a Dios. Pero sus familiares se quedan tristes y llorando, aunque saben que se fue al paraíso. Es que las despedidas son tristes, pero San Pablo nos dice que nos consolemos en las palabras que Él nos habla, que no estemos tristes como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él traerá con Jesús a todos los que han dormido en Jesús, o sea, a todos los creyentes que han partido, y los traerá en cuerpos eternos, cuerpos glorificados, y a nosotros que vivimos nos transformará. Y así podemos ver la bendición tan grande que hay para toda persona que hace la voluntad de Dios en el tiempo que le toca vivir. Es muy importante estar conscientes que hemos venido a este planeta Tierra para hacer la voluntad de Dios, y por consiguiente necesitamos escuchar su voz y ser colocados en su cuerpo mixto de creyentes, que es su iglesia, en la edad correspondiente a nuestro tiempo, para así vivir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ahí está la bendición para todo ser humano. La bendición está en hacer la voluntad de Dios en el tiempo que le toca vivir a la persona. Y así la persona está consciente del propósito por el cual vive en este planeta Tierra. Hay personas que viven en este planeta Tierra sin saber el propósito para el cual han venido a este planeta Tierra. Por lo tanto, viven una vida sin un propósito. Porque trabajar, dormir y comer, eso lo hace toda persona, hasta los animales. Por lo tanto, la meta del ser humano no es esa. La meta del ser humano es hacer la voluntad de Dios para morar con Dios por toda la eternidad en el reino de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para el tiempo que nos toca vivir, para así tener la bendición de hacer la voluntad de Dios. Es una bendición muy grande hacer la voluntad de Dios, y es un privilegio hacer la voluntad de Dios. Vean al salmista David, el cual es un rey de Dios. Nos dice en los Salmos algo muy importante. Veamos el Salmo 40, versos 7 al 8. Nos dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me
ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios le agradó al rey David, y aquí está profetizando y se está reflejando en el rey David, el Mesías, y lo que el Mesías cumpliría en su venida. Y la ley de Dios estaba en el corazón de David, y ahora la ley de Dios estaba en el corazón de Jesucristo. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Y ahora leamos en el Salmo 143 lo que nos dice aquí el rey David. En este salmo, vamos a ver, 143, verso 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Vivifica-me, ó Jeová, por amor do teu nome. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Ahí podemos ver Aí podemos ver que el salmista que o salmista le pide a Dios pede a Deus, que le enseñe a hacer su voluntad. ele ensine a fazer a sua vontade. Y ahora de edad en edad, E agora vier por medio de la palabra dada en cada edad al mensajero de cada edad, em cada era um mensageiro, viene enseñanza para el pueblo ensinamento para o povo, de la voluntad de Dios, da vontade, para que todos puedan hacer para que todos façam la voluntad a vontade del Dios creador de los cielos Criador do céu. y de la tierra. Podemos ver la bendición tan grande que hay en hacer la voluntad de Dios. Leemos en el Salmo 89, verso 20, para ver lo que nos dice ahí. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Achei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. El verso anterior No verso anterior, nos dice, nos diz: entonces hablaste en visión a tu santo Então em visão falaste de teu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, socorri que é esforçado. he exaltado a un escogido de mi pueblo. Exaltei a um eleito do povo. Y el verso 21 No verso 21, nos dice, nos diz: mi mano estará siempre con él, Com ele a minha mão ficará sempre, mi brazo también lo fortalecerá. e o meu braço o fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo ni iniquidad lo quebrantará, Nem o filho da perversidade o quebrantará. sino que quebrantará delante de él a sus enemigos. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Quebrantarei diante dele. Dios quebrantará delante de él a sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Aos que o aborrecem. Ahora miren Agora vejam cómo Dios como Deus defiende a su ungido. defende o seu ungido. David fue ungido por Dios, Foi ungido tipo y figura de Cristo tipo e poder de Cristo. y tipo y figura de cada ángel mensajero Anjo
y tipo y figura del ángel del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese fue el hombre escogido por Dios para ser rey sobre el pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo pidió rey, todavía David era un niñito, un jovencito. Y le fue dado un rey conforme al corazón del pueblo. Pero cuando Dios quiso dar un rey al pueblo, dio un rey conforme al corazón de Dios. Y ese fue el rey David. Él fue el octavo hijo de Isaí. Y ahora ven ustedes, tenemos los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia hebrea bajo la ley. El séptimo fue Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Y luego viene el octavo, Jesucristo, representado en David. Y ahí vino el Padre revelado en su Hijo, en el heredero al trono de David. Luego vienen las 7 edades de la iglesia, y vienen los 7 ángeles mensajeros, y el séptimo fue el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo. Y ahora viene Cristo, el ángel del pacto, Jesucristo, manifestado en su ángel mensajero, en el octavo ángel mensajero, que es el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Así como Jesús fue el mensajero de la edad de la piedra angular y mensajero para una nueva dispensación, ahora el ángel de Jesucristo es enviado como el hijo número 8. Los 7 hijos mensajeros son los 7 mensajeros de las 7 edades, y ahora aparece otro hijo, un octavo hijo, un octavo mensajero, pero ese es mensajero dispensacional para la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y así como el Padre le dio el sentarse en su trono en el cielo a Jesús, y luego dice la Escritura que Jesús es el heredero al trono de David, ahora Jesús a su octavo mensajero, que está representado también en David, el cual será un mensajero conforme al corazón de Jesucristo. La Escritura que dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Será cumplida en ese ángel mensajero, ese octavo mensajero, que es un mensajero dispensacional. Y será un mensajero conforme al corazón de Cristo, como lo fue David. Por lo tanto, en David se reflejó Cristo en su primera venida, y se refleja la segunda venida de Cristo, y se refleja la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero para el día postrero. Por eso es que la Escritura dice que Dios levantará a David, que el pueblo hebreo buscará a David su rey. Y ahora vean ustedes, eso se cumplirá en este tiempo final, cuando Cristo tome el trono de David y siente con él al vencedor, a su ángel mensajero, y ahí tendremos en medio del pueblo hebreo, en el reino milenial, al David, a Cristo y su ángel mensajero, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y estaremos todos nosotros con Cristo y su ángel mensajero, y con los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, en ese glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque ha sido para nosotros la bendición más grande,
La bendición de hacer la voluntad de Dios. Al tener la bendición de hacer la voluntad de Dios en la edad que nos ha tocado vivir, así como los de las edades pasadas hicieron la voluntad de Dios en la edad que les tocó vivir, unidos al mensajero de su edad, a nosotros también nos ha tocado recibir la bendición de Dios, haciendo la voluntad de Dios en nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. La bendición de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven que hay una bendición muy grande? Es una bendición hacer la voluntad de Dios. Y el que me sirve estará donde yo esté, dice Jesucristo. Mi servidor estará donde yo esté. Por lo tanto, vamos a estar con Cristo en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero, y vamos a estar con Cristo en el reino milenial también, y por toda la eternidad, porque tenemos la bendición de hacer la voluntad de Dios. Ha sido para mí un privilegio darles testimonio de la bendición de hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y adelante haciendo la voluntad de Dios. Adelante con la bendición de hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Parece que a todos nos ha gustado mucho el cántico de los niños. El cántico que dice: tengo un corazón para creer. Y también nos ha gustado mucho el cántico que dice: su misericordia es eterna. ¿Eterna para quién? Para todos nosotros. Y ahí está la bendición para nosotros, para hacer su voluntad. Amén, Señor. Porque tenemos ojos para ver su obra hoy, Gloria a oídos Dios. para oír su voz y Señor. corazón para creer Gloria a Dios. su promesa hecha real. Gloria al Señor. Gracias, hermano.